10 objetos del Antiguo Testamento que no sabías que representaban a Cristo y que anunciaban su llegada al mundo. Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Hoy descubriremos cómo varios objetos en el Antiguo Testamento representan a Cristo y anunciaron uno o más sucesos que ocurrirían en la vida y ministerio del Mesías. Comenzamos con el Arca de Noé, una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. El arca, construida para salvar a Noé y su familia del diluvio, es un símbolo poderoso de salvación y protección. En Génesis, Dios instruye a Noé para construir un arca para salvarse a sí mismo, su familia y los animales del diluvio. El arca es un símbolo de refugio y seguridad en medio del juicio de Dios. El arca de Noé prefigura a Cristo como nuestro refugio y salvador. Así como Noé y su familia encontraron seguridad en el arca, nosotros encontramos salvación y protección en Jesucristo. El siguiente objeto simbólico es el Cordero Pascual, que aparece en la historia del Éxodo. Este símbolo es crucial para entender el sacrificio de Cristo. En el libro de Éxodo, Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y a marcar sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pase sobre sus hogares durante la 10ª plaga en Egipto. El Cordero Pascual prefigura a Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sangre derramada en la cruz nos libra de la muerte y nos ofrece vida eterna. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Otro símbolo fascinante es la serpiente de bronce, que Dios instruyó a Moisés a levantar en el desierto para sanar a los israelitas. Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, fueron castigados con serpientes venenosas. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y levantarla en un poste para que quienes la miraran fueran sanados. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La serpiente de bronce prefigura a Cristo levantado en la cruz. Así como los israelitas fueron sanados al mirar la serpiente de bronce, nosotros recibimos sanidad y salvación al mirar a Cristo crucificado. Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El maná, el pan del cielo que Dios proveyó a los israelitas durante su travesía por el desierto, es otro símbolo significativo. Dios provee maná, un pan celestial, para alimentar a los israelitas mientras vagan por el desierto durante 40 años. Éxodo 16:4. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El maná prefigura a Cristo como el pan de vida. Así como el maná sostenía la vida física de los israelitas, Cristo sostiene nuestra vida espiritual. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El tabernáculo y más tarde el templo, donde habitaba la presencia de Dios entre su pueblo, son otros símbolos ricos en significado. Dios instruyó a Moisés para construir un tabernáculo, un lugar sagrado donde Dios se encontraría con los israelitas. Este tabernáculo incluía varios elementos significativos, como el arca del pacto, el altar de sacrificios y el lugar santísimo. Éxodo 25:8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo prefigura a Cristo como el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro objeto significativo es la roca en el desierto que proporcionó agua a los israelitas. Cuando los israelitas se encontraban sin agua en el desierto,
Dios instruyó a Moisés a golpear una roca, de la cual brotó agua para saciar la sed del pueblo. Éxodo 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. La roca en el desierto prefigura a Cristo como la fuente de agua viva. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo identifica a la roca con Cristo. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Arca del Pacto, construida según las instrucciones de Dios, era el lugar donde Dios se encontraba con Moisés y el sumo sacerdote. Estaba ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente del templo. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca del pacto prefigura a Cristo como el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, y como el cumplimiento de la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el medio por el cual accedemos a la presencia de Dios. Juan 1:17. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otro objeto significativo es el altar de bronce, donde se ofrecían sacrificios de animales como expiación por los pecados del pueblo. Dios instruyó a Moisés para construir un altar de bronce en el tabernáculo, donde se ofrecerían sacrificios como una forma de expiación por los pecados. Éxodo 27:1 y 2. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él, y lo cubrirás de bronce. El altar de bronce prefigura a Cristo como el sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados. Mientras los sacrificios del Antiguo Testamento eran temporales, el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es otro símbolo poderoso. Dios instruyó a Moisés para colgar un velo en el tabernáculo, separando el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Este velo simbolizaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. El velo del templo prefigura a Cristo como el mediador que elimina la separación entre Dios y el hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso a Dios ahora estaba abierto a través de Cristo. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La menorá, el candelabro de 7 brazos en el tabernáculo, es otro símbolo significativo. Dios instruyó a Moisés para construir una menorá, un candelabro de oro con 7 lámparas que se colocaría en el tabernáculo para proporcionar luz. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará este candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. La menorá prefigura a Cristo como la luz del mundo. Así como la menorá iluminaba el tabernáculo, Jesús ilumina nuestro camino espiritual. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los objetos del Antiguo Testamento están llenos de simbolismo y significado, prefigurando a Cristo de maneras poderosas y profundas. Cada uno de estos objetos apunta hacia el Mesías y su obra redentora. A través de estos símbolos, vemos como todo el plan de Dios, desde el principio, estaba centrado en la venida de Jesús para salvar a la humanidad. Gracias por ver el video. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo relato bíblico.